Ha empezado hablando del free speech y de la libertad de expresión, pero ha terminado dando un toque como si hubiese una especie de autoritarismo en Europa que es necesario acabar con él. Decía que la principal amenaza no es la externa, sino la interna. Bueno, lo han dicho de tal manera. La amenaza que más me preocupa, ha dicho el vicepresidente de Estados Unidos, con respecto a Europa, no es Rusia. Le ha dicho a los líderes y a las élites europeas. Tampoco es China. Y tampoco es ningún otro actor externo. La cara estupefacta de los políticos y de las élites europeas era un poema, mientras J.D. Vance seguía avanzando en un discurso en el que decía: lo que me preocupa es la amenaza interna, el retroceso de Europa respecto de algunos de sus valores más fundamentales. Ojo, porque Pistorius, el ministro de Defensa alemán, ha salido en tromba contra J.D. Vance, contra el vicepresidente de Estados Unidos, diciendo que tenía un discurso preparado hoy, se suponía que iba a ser sobre la seguridad en Europa, pero decía Pistorius: no puedo empezar de la forma en que originalmente lo había planteado. Pistorius, el vicepresidente de Estados Unidos, ha puesto en tela de juicio nuestra democracia. Ojo, porque el choque es total y absoluto entre Estados Unidos y Europa alrededor de cómo se entienden los procesos democráticos. En el discurso y en la fotografía planteada por J.D. Vance, por el vicepresidente de los Estados Unidos de América, se apuntaba incluso a la suspensión del proceso electoral en Rumanía y a los distintos movimientos también fuera de Europa, en Reino Unido, con detenciones, por ejemplo, en algunas manifestaciones con un calado ideológico importante, y también en Europa a la hora de entender J.D. Vance que miembros de AfD tendrían que haber tenido derecho a ir a la conferencia de seguridad de Múnich. El choque es total y absoluto, el choque es frontal entre Estados Unidos y Europa, como no se podrían haber imaginado ni los políticos ni las élites europeas cuando Donald Trump el 5 de noviembre ganaba las elecciones. Y como también veníamos viendo, no se ha querido quedar parado Europa, como es normal, alrededor de una fotografía en la que empieza a plantear que no se puede comparar, ha dicho el ministro de Defensa alemán, la situación de Europa con lo que ocurre con las autocracias. Ha dicho: esto no es aceptable. Pero el problema es que no te lo está diciendo Putin o Xi Jinping. El problema es que viene precisamente del vicepresidente de los Estados Unidos de América, el principal supuestamente socio europeo, que empieza a poner en tela de juicio gravísima la fotografía alrededor de las políticas desarrolladas en Europa y que considera Estados Unidos que están poniendo en jaque la democracia en el viejo continente. El choque es absoluto en Múnich. Si se pudiera pensar que la relación, que la situación de lo que iba a suceder alrededor de la conferencia de seguridad de Múnich era una posición alrededor de la seguridad, nada tiene que ver la relación con Rusia o China con lo que de verdad se está planteando, que es un movimiento para que se haga una profunda reflexión sobre si los valores democráticos impulsados y puestos encima de la mesa por Europa realmente lo son o directamente se están socavando. Ese es ahora mismo el debate fundamental que Estados Unidos ha traído a Europa, ha puesto encima de la mesa, y que Europa se está revolviendo después de haber acusado en primer lugar hace un par de días de traición hacia Ucrania y hacia la OTAN el movimiento de Donald Trump. Ahora el movimiento también es de acusar sobre un movimiento que pudiera romper las relaciones transatlánticas. Decía J.D. Vance: para muchos de nosotros al otro lado del Atlántico, esto parece cada vez más como viejos intereses arraigados que se esconden detrás de horribles palabras de la era soviética como la desinformación y la desinformación. Ha sido durísimo, durísimo.